la idea, que la idea era salir ya con todo esto al exterior, con una tienda era precisamente en Normandía, pero llega pandemia y se cambia la historia, yo creo que para muchos. Y aquí nos tocó que reinventarnos y en ese proceso termino yo transformando todos estos granos de cacao en licor de cacao, empacarlos del vacío y dejarlos allí añejando porque era tanto que no sabía qué hacer con esto, con toda la situación que estaba. Eso nos llevó que precisamente ya en el 2021 nos presentamos en una de nuestras, perdón, en una de nuestros, aquí están los premios. En el 2020, en el 2021 ganamos lo de APA París precisamente con la tableta de Somos Hermanos, nos dan un reconocimiento y después en el 2022 también. En el 2023 el ingeniero Alexis lleva la tableta de Somos Hermanos y es reconocida también. Y después ganamos en International Chocolate Awards. Esta es una tableta bien particular porque todo el mundo me dice, pero ¿usted por qué todo lo interviene con Venezuela? Y yo le dije, porque es que formamos parte de una misma historia. Nosotros nos divide una frontera, pero si nos ponemos a mirar la historia, siempre hemos estado unidos. Y entonces esta tableta era infusionada, precisamente esta fue infusionada con el ron diplomático de Venezuela. Es una tableta deliciosa, un bache muy pequeño, que era con el cacao añejado de esa época del 2019, de la cosecha del 2019. Lo mismo fueron pues las siguientes, todas las que se presentó en París, la tableta de oro, todo eso eran añejados, era con el cacao añejado de esa fecha y con cacao del sur del lago, en el caso de la de Somos Hermanos. Era con cacao del sur del lago que el ingeniero Alexis me suministraba. Entonces, aquí intervinieron muchas personas, tanto todos aquellos que me conectaron con el ingeniero Alexis, como fue Amaru, como fue una gran bailarina de ballet que es Liz Pérez, como está Amaru Vanegas, que fue la que en algún momento me dijo, tú no, la empresa se llamaba Quiero Cacao, y me dice, tú no eres quiero, tú eres como, y me escribe un poema sobre eso. Es una venezolana, ha ganado 2 premios como la mejor poeta en Colombia y a nivel de España también. Una poeta venezolana con un gran reconocimiento que muy pocos de pronto conocen. Se crea una canción también de Somos Cacao que la escribe también Pino, decía el maestro Pino, que es un cantante de ópera y que es un gran amigo también venezolano. Entonces todo el mundo me decía, pero ¿por qué tanto venezolano? Y yo decía, "Ah, pues bueno, ellos son los que están ahí, son los que creen en estas locuras y estos sueños y son más artistas que aquí, ¿qué podemos hacer? Y han sido los que han formado parte de esta historia. Y entonces ahí entra el ingeniero Alexis, me ayuda, yo le digo, yo quiero una tableta que cuente una historia. Y entonces ahí nace Somos Hermanos, después viene Asmirian Roa, después viene también a ayudarme como a crear esa tableta, después viene em, Eli Montano, también una gran chocolatera que hoy en día está en Estados Unidos. Y bueno, tantas personas que intervienen allí, por eso era para mí tan importante crear esta tableta que se llama Somos Hermanos. Entonces me regreso precisamente y, y empiezo a contar. Y empiezo a contar empiezo a contar con mis tabletas historias. Y aquí hay una historia, tenemos muchísimas historias que hemos recopilado con Amaru, con historiadores de aquí, como es Jacqueline Gómez de aquí de Cúcuta, una gran historiadora que estudió precisamente su maestría, la hizo allá en la Universidad de Mérida. Pero aquí aparece una tableta que quiero comentarles eso porque son muchas historias y no las puedo contar todas, las que hemos recopilado, pero Mary Ingles, que esto me aparece a mí en el 2016, una historia de una inglesa que tuvo cacao aquí en Cúcuta. Empezamos a buscar cartas de Indias, escrituras, de todo, y encontramos diferentes nombres de ellas escritos de diferentes maneras, entonces como que no anidábamos ni no encontramos la línea de tiempo ni cómo encontrarla a ella, porque su verdadero nombre era Meringues, pero ella lo había cambiado por María Consuelo, pero eso lo supe ya el año pasado que me llamaron para decirme, Erika,
¿tú conoces a Mary Ingles? Y la única que conozco fue una cacaocultora que estuvo aquí en Cúcuta. Dije yo así, me dijo, pues quiero, y me mandan este pantallazo. Y digo, Dios mío. Me dijo, ahí ella es muy reconocida, escribieron el libro de ella, unas cartas que una colombiana encontró en la biblioteca de Inglaterra y las leyó, las tradujo y escribió este libro. Queremos hacer un honor a ella creando una tableta. Y así empieza en octubre, donde yo decido crear una tableta que le llamo Dos Épocas o Dos Orígenes. Y es esos cacaos criollos, porque cuando lean el libro, porque no les quiero decir de qué trata, cuando lean el libro, cuentan la historia que nos une totalmente nos une, no solamente entre Colombia y Venezuela, sino lo que era la Gran Colombia. Cómo empieza todo este proceso de liberación y cómo todo este mundo se transforma y cuáles son los de la historia. Yo siempre digo que tenemos que aprender mucho de la historia porque la historia se repite y si no la conocemos, pues vamos a repetir los mismos errores, que es lo que ha sucedido en todo este tiempo, ¿no? Y esto es maravilloso. Entonces creo una tableta donde Mary Ingles habla de esos cacaos finos y especiales con olores a nueces y todo, que son los cacaos criollos que ustedes han protegido tanto tiempo, que nosotros lo tenemos ahí, en todo ese límite, escondidos en la serranía de Perijá, precisamente, en algunas de las fincas que yo veo y veo el árbol más antiguo y yo lo veo, esto es divino. Y lo vemos con el ingeniero Alexis, ahí encontramos uno que posiblemente era un Santa Bárbara, decíamos, y cuando hicimos la cosecha, la fermentación, ese cacao, eso sabía, era almendras, un cacao muy especial. Entonces, saqué una tableta que está dividida en dos, no dividida, sino que se funden dos chocolates allí. Entonces, es un chocolate criollo puro de todas estas zonas que hemos recuperado y un chocolate del Porvenir, que es el que ha ganado premio. Los cruzamos, entonces ustedes ven la tableta y ven la tableta en dos tonos. Entonces, lo que quería contar yo allí era precisamente que Mary Ingles representaba una historia por medio de sus cartas, que estas cartas son increíbles y son cartas verídicas porque ella se las escribe a su hija. Entonces ella cuenta todo lo que siente y todo lo que vive. Ella en últimas representa a muchas mujeres, termina representando a muchas mujeres de toda esa época, a indígenas, a criollas, a mestizas, africanas, a extranjeras que trabajaron precisamente toda esta tierra y que esto fue hace 200 años, esta historia de Mary Ingles, pero que la historia del cacao empieza desde el momento de la conquista, cuando llegan más o menos hace 500 años acá, que ya había, lo primero que ven es a México, que era la nueva España, y terminan encontrando aquí al lago de Maracaibo y que les parecía, al ver todos sus palafitos, una pequeña Venecia y por eso el nombre de Venezuela. Y por ahí entran y entran por el río Catatumbo y encuentran todo lo que encontraron acá en este sector Táchira, norte de Santander, hoy en día, pero pues que antes era una zona de indígenas, ¿no? Y indígenas rebeldes, indígenas con todas sus características, pues, pero también aquellos indígenas como fueron los chitareros, como cuidadosos, que era un matriarcado aparte de todo, que eran más dóciles, que se dedicaban a la tierra, encuentran de todo, ¿no? Esa es la historia. Entonces, aquí con esta tableta que hicimos y con toda esta historia, lo que hicimos fue querer honrar a la mujer, precisamente, a la mujer que se ha transformado y que se ha mezclado, se ha cruzado de todas estas mujeres que llegaron a este territorio, a este continente, ¿no? Porque pues no eran solamente los indígenas que estaban, cuando llegaron pues eran los más indígenas, pero después llegó toda esta mezcla de, de españoles, de africanos, de italianos, de todas las partes del mundo y que se terminaron cruzando y es lo que tenemos hoy en día. Entonces hay una historia hermosa y así cada una de las tabletas la tiene, lo mismo la tableta de Somos Hermanos, que ya les dije que es la unión, ¿no? De toda esta historia que nos representa como uno de los orígenes, que es el sur del lago, como los orígenes de uno de los mejores cacaos del mundo que ustedes le han dado
la posición más importante porque yo a todas partes del mundo que viajo con chocolates, siempre era Venezuela la que uno probaba y yo ya probaba el chocolate en diferentes lugares y les, esto es Sur del Lago, decía yo. Bueno, yo lo probaba, esto es Sur del Lago, definitivamente. Entonces, eso me llenaba de emoción porque no es ni porque me sienta venezolana ni porque me sienta colombiana, sino porque me siento hermana de esta historia, ¿no? Y así también están todas nuestras tabletas de cultivadores porque me dispuse a dejar todo este mundo de construcción y dedicarme a rescatar cacaos, pero sobre todo a rescatar historias detrás de cada uno de estos cacaos. Y historias muy fuertes, historias de muchas situaciones que nos afectan precisamente en todo este sector del Catatumbo, de Toledo, de toda esta frontera, de muchos municipios del norte de Santander que han sido afectados tanto por la violencia como por los cultivos ilícitos. Y llevamos muchos años en esto que no ha sido fácil, pero que hemos logrado, así sea de todos esos 10.000, 15.000 cacaocultores, hemos llegado a 50, a 20 que han querido hacer las cosas, ¿no? Entonces, no importa que sean pocos, sino lo que importa aquí detrás de todo esto es esa semillita que dejamos sembrada y que la gente ha transformado y hemos sacado unos chocolates increíbles. Ahorita estoy muy emocionada con todo un año dedicado en Toledo a, a enseñar. Yo creo que es la primera organización de cacao que tiene todos los equipos para poder medir y controlar todo el tema de calidad desde la misma cosecha, de la fermentación, el secado y la entrega de su cacao. Entonces tienen todas las herramientas para esto y ya, de todas estas 55 familias que atendimos, por lo menos 15 están aplicando y están llegando. Las otras es muy difícil realmente sembrar cacao. Hay sectores que yo digo increíble lo que hacen las familias cacaocultoras. Es increíble. O sea, yo tuve recorridos con mi equipo de 5 horas y media para llegar a una finca en mula. Y cuando llegamos allá, de una finca a la otra eran 3 horas en mula. Yo digo, no, esto yo no sé cómo hacen, es magia lo que hacen realmente y lo que ellos han logrado hacer, muchos, no solamente ellos, sino muchas de las familias cacaocultoras, hay que reconocerlo y por eso nace esta tableta de cultivadores de origen. Los reconocimientos, lo que le comentaba en nuestras diferentes tabletas, las certificaciones, porque pues, para todo esto también tenemos que buscar cómo hacer que este proceso sea viable, ¿no? Porque tiene que buscar que sea viable. Y en esto pues ya tenemos un INVIMA, tenemos un FDA para poder exportar a Estados Unidos, el cual así sea pequeño lo que sacamos, pero ya es un paso. Tenemos la marca de Colombia, precisamente, somos negocio verde y somos un negocio BIT. ¿Y eso qué significa? Pues que yo no me limité solamente, y aquí me voy a adelantar a otra parte, yo no solamente me limité a rescatar cacaos y a transformar la semilla, porque resulta que eso es solamente, eso está en la última diapositiva, me voy para atrás, eso representa no más en últimas como un 9% de la mazorca de cacao. Y yo decía, pero ¿qué más podemos hacer con todo esto? Porque es que mire todo el material que queda como residuos. Y esto yo creo que fue como en el 2017, 18, no, perdón, el 2018, sí, antes de pandemia, 17, 18, empecé yo con todo este tema de qué más podíamos hacer porque con un 9% o en últimas un 12%, que es lo que venden las familias cacaocultoras, pues en caso de nosotros es imposible sobrevivir un cultivo y más en tanta montaña que tenemos nosotros, que por eso la gente era más fácil sacar de una hectárea de coca en un empaque así, en una mochila, 1 kilo de coca, que sacar 1 tonelada de cacao, ¿no? Era mucho más rentable, les pagaban muy bien. Yo dice, ¿cómo hacemos para que sea viable para todas estas familias que pueda, que esto da una mejor economía, podemos generar muchas cosas, hay mucho más trabajo, pero estamos protegiendo la salud, porque muchos me decían en esa época que yo fui, que fue más o menos el 2016,
que estuve en estas zonas y me decían, 16, 17, sí, me decían, ¿cómo usted qué me garantiza si yo quito toda la coca y siembro cacao, que quién me va a comprar si ni siquiera me compran la yuca ni el plátano que siembro? Que toda la vida es sembra, ahora que van a comprar el cacao. Allá están los árboles de cacao abandonados, pero no, eso no nos produce. Es más fácil sacar un kilo de coca. Yo le dije, no, yo no le voy a decir que dejen de sembrar coca porque si es el sustento, ¿cómo hacemos? Pero yo sí le garantizo que si usted empieza a producir cacao, yo le compro y vamos a buscar la manera de que esto sea rentable para ustedes. Y ahí empieza toda esa investigación y se une la ingeniera Lida Maldonado de la Universidad de Pamplona en esta aventura de cómo controlar un problema grande que tenemos en toda esta región, porque no es solamente Colombia, sino también Venezuela, en todo este espacio del sur del lago, que es el cadmio, que son los metales pesados. Al tener tantos minerales, pues también tenemos metales pesados. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? La doctora Lida lleva ya 6, 7 años de investigación. De pronto ya hemos escuchado el pirolizador, hemos escuchado del biochar, pero la idea era buscar cómo desde la cacota podíamos producir ese biochar y si ese biochar era viable para reducir los metales pesados. Bueno, esa investigación se dio, le dieron los resultados, hoy en día ya están aplicados, ya vamos a empezar a hacer un proyecto que esperamos que MinCiencia no lo apruebe, porque ya es una investigación de 3 años y pues necesitamos los recursos para poderlo hacer, pero ya aplicado a la comunidad. Y yo voy más allá, ¿no? Yo le digo a la doctora, me dijo, no, pero es solamente investigación. Yo le dije, no, pero de aquí tenemos que ir más allá, porque imagínese desde el 65% que es el residuo más o menos de la cacota, poder sacar el biochar, que queda representado, que queda más o menos, de ese 65 queda un 40, 45% en un biocarbón, y este biocarbón me reduce los metales pesados, me baja el cadmio totalmente pues a niveles muy posibles de poder vender mi cacao. Aparte de todo, me nivela el pH, me nutre la planta. Al tener yo un pH equilibrado, pues voy a tener una planta bien desarrollada. Entonces voy a aumentar la producción, van a ser más orcas más productivas, árboles mucho más productivos, pero sobre todo estoy, aparte de todo, generando una economía circular, generando unos abonos orgánicos, unos residuos y que es tanto lo que queda de residuo que lo que yo le aplico a la planta es tan poco que termina el cacao cultor con un producto o que puede seguir aplicando a sus otros cultivos o que podamos vendérselo a otras entidades, que ellos mismos tengan otro ingreso. Detrás de eso también está la miel de cacao, que yo creo que muchos conocen ya. Hemos sacado miel de cacao, ya sacamos bebidas, sacamos ahorita unas gomas dentro de la investigación, que ya el ingeniero Alexis por ahí las probó, que le encantaron. Entonces ya las estamos sacando unas gomas de mucílago cacao, pero pues poniéndole como algo, unas con jengibre, otras con menta, otras con cúrcuma, otras naturales, otras con maracuyá, para que sean unas gomas de superalimento. Y así logramos a que esto llegue en un 86%. Queda un 3%, que es la cascarilla de cacao, que queda precisamente en las fábricas. Y de eso, al ser una ciudad zapatera, como también ustedes, logramos sacar unas suelas de zapato con el 30% de la suela de zapato, el 30% es de cascarilla de cacao. Entonces ahí está toda esa economía circular que vamos, que es lo que nos va a garantizar que ya no vamos a vivir de un 12, un 13% de la mazorca de cacao que siempre y llevamos 500 años haciendo lo mismo, sino que vamos a sacar un biochar, que vamos a sacar unas gomas de superalimentos en campo y que en fábrica lo queda un residuo que puede ser fabricado en suelas de zapatos, en papel. Hay muchas cosas que se están haciendo que seguimos en la investigación. Todo esto, bueno, todo esto se rayó. Entonces, eso es lo que significa en últimas BIT, que es una empresa enfocada precisamente a lo que es el impacto social, el trabajo social y el impacto ambiental y a una economía circular. Y ahí es lo que nosotros hemos buscado marcar diferencia. Siempre para un proyecto, para mí, y yo creo que
que como ingeniera y como constructora también marqué diferencia, he ganado varios premios como ingeniera, como constructora, que más que los haya buscado, porque yo nunca los busqué, era querer hacer las cosas diferentes y poder contar una historia. Y eso es como que la motivación, ¿no? Para hacer todo esto. Entonces, para mí no había el hecho de hacer chocolates solamente, sino poder contar una historia, poder conocer las personas detrás de cada grano de cacao, ¿no? El impacto económico, pues entender que esta es la situación de vida de todas estas familias cacaocultores y cómo mejorar, en el caso de mi país, toda una situación de, de cultivos ilícitos y de mucha violencia. Y el impacto ambiental, que definitivamente poder decir, oye, vamos, y eso con la ingeniera Safeli lo digo, aquí el ingeniero Alexis también se da cuenta cómo pudimos recuperar el porvenir a punta de microorganismos eficientes, de cultivo del caldo sulfocálcico. Ahorita vamos a empezar a aplicar el biochar y cómo se recupera un cultivo que es tan viejo y que hoy en día ya está renovado y la producción cómo se ha aumentado. Lo mismo ahorita en nuestro cultivo en la finca de La Paz. Entonces aquí hablamos precisamente de la finca El Porvenir, que es la primera finca que encontramos y que fue la finca en una zona bastante compleja del Zulia, donde es una zona o fue una zona de secuestro, donde llegan a todos los secuestrados. Estamos más o menos a 4 horas, está a 1100 metros, 1100 algo de altura, que es donde se recuperó, que es donde ha salido el cacao y que se han conseguido 3 premios internacionales, que la gente, y es un cacao lo más normal, es un cacao forastero, más bien hibridizado, más bien tirando a forastero, algo de criollos, pero que el cuidado de esa permanencia, de ese amor que se le pone a cada uno de estos árboles, actualmente hay 4.500 árboles, es la calidad. Yo creo que eso es lo que nos ha dado una distinción para reconocer el hacer las cosas bien, el hacerlas con amor y como con esa misma pasión, ¿no? Y está la finca, la Hacienda La Paz, en la cual hemos rescatado y hemos llevado más o menos eh, 5 variedades de cacao muy antiguas y y que hoy en día Fede Cacao nos seleccionó como una finca de investigación y donde ellos me pidieron una hectárea de cacao para meter 8 variedades de los prototipos o de las variedades, ¿sí? Que ellos están manejando. Y allá tenemos 8 variedades de las de investigación de ellos, que ya hoy en día está en producción. Precisamente esta tarde estaba en la finca recorriendo y es lindo ver cómo está y cómo el compromiso de los microorganismos eficientes, eso sí es verdad, pero es constante, es el cuidado. Por eso les digo, tener un cultivo de cacao no es barato, no es fácil, pero si tú marcas diferencia con Pero lo que haces, abrazo. y Nos sobre vemos, todo, pues, no te pierdas. y sobre todo ustedes que tienen los Vale. orígenes. Claro. Nos vamos. Ay, pues pucha, bueno, aquí está. Decidimos entonces también una fábrica, que creo que es la primera fábrica de Norte de Santander, una fábrica que cumple con todos unos procesos, que tiene unos equipos de alta gama para obtener cacaos especiales. Buscamos solamente cacaos finos de sabor y aroma, que marquen diferencia, que cuenten una historia. Eh, Nuestra prioridad no es sacar volumen, es tener calidad, es tener análisis sensoriales únicos, experiencias únicas. La gente cuando va a nuestro local, porque también tenemos ya un local, sí, no está aquí, bueno, no apareció por acá, pero también tenemos un local hoy en día muy bonito. Y ya cuando la gente va al local ya puede decir, tiene cacao de Toledo, tiene cacao del Tarra, tiene chocolate de taza. Y sí, tenemos un chocolate de taza de Toledo, tenemos un chocolate de taza del Tarra, tenemos otro de Acarí, tenemos otro de diferentes zonas, de Chinácota, del Zulia, de diferentes zonas, y que hoy en día los cacaocultores, los pequeños cacaocultores me mandan muestras. En estos días me llegó una increíble del Tarra,
y yo decía, esto es maravilloso porque es un cultivo joven y hace como que creo que fue la primera vez que fuimos con el ingeniero Alexis, no recuerdo si fue en el 2021, 2022, fuimos por primera vez allá y creo que el mensaje lo dejamos, ¿no? El mensaje era, ojalá unifiquen el cultivo, tengan una variedad fina de sabor y aroma y se enfoquen en eso, o sea, tener algo de calidad para que puedan, yo siempre decía, no, no acaben con la coca si eso es lo que lo sostiene, pero ábranle campo al cacao porque en cualquier momento esto va a ser muy especial y van a generar unos buenos ingresos. Oigan, me llegó un cacao, es un FEAR 5, es un Arauquita 5, divino, súper bien fermentado, algunos detalles que hay que corregir, bien secado, también algún detalle que hay que corregir, pero una gran tableta la que salió. Y yo siempre lo separo, saco una parte que es para chocolate de taza y las semillas más parejas y todo esto las dejo para las tabletas especiales. Y de verdad que me alegra mucho por Norte de Santander, por el Catatumbo, encontrar personas que sí quieran generar los cambios. Bueno, esto es lo que realmente hacemos nosotros. Esto es una foto, este me gusta mucho. Estas son tres cultivadores que están en La Troya, en Toledo. Están a 900 metros. Este cacao es, ahí está separando y no podemos tener el cacao, cuando hagan la cosecha tenemos que separar los enfermos. Normalmente, por ejemplo, nosotros hacemos recoger todo lo enfermo de una vez y al otro día recogemos lo sano y lo vamos seleccionando por variedades. Y aquí les estaba enseñando precisamente eso y cómo seleccionarlo por variedades. Con ellos saqué unas tabletas que el ingeniero Alexis alcanzó a probar, una tableta que sabía vino totalmente y las variedades las pude separar, Arauquita, que es FEAR 5, Saravena 13 y Tame 4 en este caso. Entonces, hay cosas maravillosas que la Federación de Cacaocultores, ha hecho y hay que reconocerle, sacar una variedad, una investigación de esta no se toma en 3 años, ni en 5 años, ni en 10 años. Estos son procesos de más de 15 años. Este es el modelo, el famoso modelo araucano. Bueno, esto es todo lo que hemos logrado y el camino que hemos recorrido hasta el momento. Bienvenida a las preguntas. Gracias, ingeniero. Si tenemos algunas preguntas, podemos hacerlas ahora. ¿Algún comentario adicional? Bueno, yo tengo una pregunta, señorita, mientras se deciden los demás participantes. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen para los próximos años? ¿Cuáles las metas que tiene Somos Cacao actualmente? Bueno, hemos entregado ya 3 proyectos con MinCiencias precisamente, que creo que es la organización que ha generado más posibilidades en temas de investigación. Yo pienso que algo de las cosas que he encontrado en este mundo del cacao es el relevo generacional, ¿no? Primero que todo, el campo está totalmente abandonado. Yo llego a sectores donde hay personas de 70, de más de 60 años, que son los que están atendiendo el cultivo. También muy tercos, tengo que reconocerlo también y se los digo, también muy tercos porque ellos mismos no permiten que sus hijos entren, ¿no? Entonces, pues los hijos me dicen "Es que papá no me deja hacer nada". Entonces, yo con el mismo Secretaría de Educación de acá hemos dictado como unos 3, 4 talleres de motivación para que los niños, así como está la tecnología de abierta y de expuesta, pues se hagan preguntas y podamos generar otros temas de investigación en torno no solamente al cacao, sino al campo. Y hay muchas cosas de esto que hay por hacer, ¿no?
Yo, todo esto que hablo de la economía circular, que nosotros ya lo podemos, ya lo estamos haciendo a muy pequeña escala, porque somos nosotros únicamente los que lo estamos haciendo. La idea es que este proyecto que estamos presentando a MinCiencias con la doctora Lida, la Universidad de Pamplona, la Universidad de Santander, varias agremiaciones grandes de aquí y como entidad privada, trabajar en equipo. Entonces, yo siempre he dicho, el trabajo en equipo es más fácil, pero cuando se trabaja en un mismo sentido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo acá? Oye, vamos a trabajar metales pesados aquí, tenemos un problema grave en esto, vamos a hacer la investigación hacia allá. Y detrás de esa investigación, pues está también el incluir a las escuelas rurales, a que entiendan qué es todo este proceso a los chicos para poderles transmitir esta información y emocionarlos con el tema de la investigación. Si no hay investigación, vamos, no podemos seguir haciendo las cosas y no podemos pretender los cacaocultores que si llevamos 500 años haciendo lo mismo, pues vamos a seguir teniendo la misma rentabilidad, ¿no? Ah, que esto no me da, que mejor dicho, yo tengo esos árboles por cariño, ese cultivos por cariño, ¿no? Hay mucho por hacer y de verdad que yo creo que ese cultivo que tenemos en el Zulia, ingeniero, tendrá como unos 25 años y ya lo renovamos y ahí está uno de los resultados, ¿no? Un resultado de compromiso que el año de pandemia que no pudimos entrar allá fue el año más difícil y después el siguiente año también, lo que fue el 19, el 20 y parte del 21 fueron años muy difíciles económicamente, pero y de una vez lo siente el cultivo, ¿no? Y ya en el 2022 que volvimos a renovar y a empezar, no podemos abandonarle el esfuerzo que se ha hecho. Los resultados se ven, se están viendo cada año y cómo aumenta la producción. Pero esto es un trabajo constante. Entonces, como que hacia eso voy, como que mirarle, mostrarle a los cacaocultores las posibilidades que hay detrás de todo esto, otros ingresos puedan recibir y sobre todo proteger sus cultivos y enfocarlos a que tengan un cultivo más ordenado y hacia variedades muy específicas, ¿no? Que ya tengan resultados. Gracias, ingeniero. Aquí hay algunos comentarios, algunas preguntas. Con respecto a las certificaciones, ¿qué recomiendas? ¿Por dónde empezar? Dice la abogada Carmen Pinto. ¿Por dónde empezar? Yo pienso que, ¿por dónde empezar? Por organizar el cultivo, ¿no? Definitivamente saber qué tengo, ¿sí? ¿Qué posibilidades tiene este cultivo? ¿Qué variedades tengo? Ojalá conocer el perfil de mi cacao, para que si voy a vender el grano de cacao, pues también tengo que conocer mi perfil, qué cantidad de producción tengo, cómo lo puedo mejorar mi producción. Y ya allí teniendo todo, sacar buenas prácticas agrícolas, que es el primer paso, familias certificadas en buenas prácticas agrícolas, las que cumplieron. Entonces, pues eso yo creo que es ordenar la casa, como quien dice. Para mí es el primer paso y es la primera certificación que hay que sacar. Profesor Frantobar, la felicita, estupenda experiencia de vida que evidencia las múltiples identidades territoriales y culturales en ese círculo paisaje del sureste del estado del lago de Maracaibo, que vislumbra toda la bioeconomía para el fortalecimiento de los medios y la calidad de vida de los caficultores. Felicitaciones a la conferencista y a los organizadores, enhorabuena. El ingeniero César Carmona pregunta, dice, la idea de los subproductos es fabulosa. Normalmente solo se piensa en comer o tomar. ¿Cómo surgió la idea de usar la cascarilla en la fabricación de suelas para zapatos? Bueno, definitivamente eso tiene que ver mucho la curiosidad, ¿no? Por eso es importante desarrollar en las escuelas y en el caso de las escuelas rurales, desarrollar una mente estructural y yo soy demasiado creativa y siempre se me ocurren cosas, soy imperativa, no me quedo quieta y el tema de la cascarilla fueron muchas cosas, ¿no? Como muchas cosas que veíamos de experiencias. Yo dije, mire, están sacando papel en tal lado con la cascarilla, intentemos nosotros. Yo tengo muchos pasantes de las universidades, sobre todo de biotecnología de la Universidad de Francisco de Paula Santander, y bueno,
pues son biotecnólogos, imaginen, yo decía, amo la biotecnología, quisiera estudiarla, pero ya no me queda espacio para esto. Y hay muchas cosas por hacer. Entonces, mire, saquemos papel de esto. Hay una investigadora que hizo un doctorado, sí, y lo enfocó solamente con el mucílago de cacao y sacó unas películas en gel, lo que es que no tengo las fotos, unas películas en gel, precisamente otro tipo de papel con el mucílago de cacao. O sea, tanto por hacer. Aquí lo único que se necesita es curiosidad, se necesita sobre todo el preguntarse, ¿no? Si tengo todo este residuo, ¿yo qué hago con esto? Yo me volvía loca y yo decía, volver a llevarlo a la finca para descomponerlo. Yo siempre mido en cada acto que voy a hacer, trato de medir mi huella de carbono, que sea la mínima. Entonces yo decía, esto tenemos que sacarlo acá, tenemos que sacar papel, o ¿por qué no sacar zapatos? Y vi que sacó, en ese momento vi que sacó zapatos con cascarilla de café alguien en Antioquia. Yo dije, no, si lo sacaron los antioqueños, nosotros también somos capaces. Y apareció el ángel y sacamos los zapatos y estamos ahorita en una producción especial, solamente zapatos para mujer, porque el señor solamente hace zapatos para mujer, unos mocasines, pero ahí estamos haciéndolos. Gracias, ingeniero. Otro comentario, experiencias sobre la cascarilla como medicina natural para el magnesio, por el magnesio, muy importante para el cuerpo humano. ¿Conoce alguna experiencia? Yusmauri Caro. Bueno, en el tema de la cascarilla, algo que la misma doctora Lida en las investigaciones que hizo es donde más se absorbe los metales pesados. Entonces es donde más está el cadmio, ¿no? Precisamente. Es como esa capa protectora del níquel. Entonces, ahí es Sí. donde está más presente. Primero eso. Entonces, yo decía, por alimentos no me quiero ir. Yo hice con Eli Montaño, hicimos pan en alguna oportunidad, cuando ella estuvo aquí toda la pandemia. Entonces, hicimos pan, hicimos galletas, hicimos muchas cosas con la cascarilla, pero, pero yo le tenía temor a la cascarilla no solamente por eso. Yo dije, bueno, por mí no tengo problema porque yo tengo un secador, lo tengo sobre madera y todo. Pero si yo le compro la cascarilla a mi vecino que pone a secar allí en un pedazo de zinc o en el concreto que pasó la gallina, el perro, el gato, o mejor dicho, todos, no quiero esa cascarilla. Entonces, primero que todo, pues hay que revisar que no tenga cadmio, de dónde viene la procedencia, que tenga un buen olor, porque tengo aquí precisamente hoy en la tarde me tomé un té de cascarilla muy delicioso que hace Teos, precisamente de allá de Mérida, este, y deliciosa. La cascarilla huele espectacular, pero pues yo puedo garantizar que ella hace una muy buena selección de todos sus productos. Entonces, y pues que esto no tenga cadmio es lo importante, ¿no? Porque esa es nuestra debilidad en este sector. Sí, yo voy a agregar algo, ingeniero, con su permiso. Sí. También, además de los metales pesados, está los restos de micotoxinas que puedan quedar en la cascarilla. Pues, la actividad del hongo normalmente ocurre tanto en el exterior del grano como en el nip. Y en el caso del exterior, que es donde más puede haber presencia de hongos, si hay una actividad allí importante, seguro va a haber micotoxinas. Aunque el hongo pueda morir por efecto del calor, secado, etcétera, la micotoxina no se va a descomponer a la temperatura de tostado o a la temperatura de ebullición del agua en la infusión. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la cascarilla en esos casos. Tenemos otro comentario. En primer momento me permito felicitar su experiencia, su excelente experiencia, muy hermosa su presentación. Luego veo esa mirada múltiple en el desarrollo de la cacaocultura. En primer momento, el rescate de la genética, la recuperación de la producción, la formación de generación de relevo y luego el sistema de producción bajo un enfoque agroforestal y con una diversidad productiva. Felicitaciones a usted por su iniciativa y al grupo de organización del evento. Muchas gracias. Creo que no estoy seguro si Muchas este gracias. es el link del señor Franceschi. Ah, Inicialmente, felicitaciones por tan excelente presentación y currículo. ¿Cuál considera usted que es el elemento primordial para vencer los obstáculos que se le han presentado y qué cambios, correcciones o acciones representa su línea de acción
para actuar ante estas adversidades? Wow. Bueno, eso yo creo que tengo que ser clara aquí, ¿no? Esto para mí ha sido posible porque llevo muchos años trabajando como ingeniera y la verdad que el hecho de haberme trasladado para el cacao sin dejar de ser ingeniera, porque esta mente ingenieril es la que me ha ayudado a tener, a pesar de lo dispersa que puedo ser, porque el ingeniero Alexis está loco un poquito, este, es lo que me lleva a tener algo estructurado, ¿no? Sobre, oiga, hay que hacer esto, el enfoque ecológico, el enfoque social, el enfoque de relevo, porque estamos solos aquí, el enfoque de una economía circular, qué hacemos con todos estos residuos que nos están afectando con plagas a los cultivos, algo crucial aquí, ¿no? Algo importantísimo. A mí me gustó mucho el año pasado que la Federación Fede Cacao, todos los martes mandaba un mensaje por el WhatsApp de Monilia. Hoy es día de Monilia. Hoy vamos a cosechar las mazorcas de cacao. Y esa fue la forma en que se logró el control de la Monilia. Eso me parecía excelente. Pero algo que encontré yo en Toledo, en esta parte del Sarare, al lado del Parque El Tamá, en fincas jovencitas que apenas tenían 5 hectáreas de cacao, fue la escoba de bruja. Y el señor feliz agarrando y tenía otras 5 hectáreas para sembrar con sus arbolitos ahí y la escoba de bruja ya es florecida, hermosa. Y yo le decía, no, esto no puede seguir usted haciéndolo, usted está extendiendo toda esta plaga. Y creo que no la entendemos. Hace poco le pedí precisamente a Francisco Betancourt que nos dictara un taller frente a la escoba de bruja para poderla transmitir a estas familias cacaocultoras y cómo, ¿no? Y realmente una manera, porque es que son muchos términos. Yo soy ingeniera, no soy química, no soy bióloga, no soy agrónoma, y hay que saberle hablar a los cacaocultores, ¿sí? Que no tienen esta educación, que no tienen esta formación. Entonces, hay que cambiar la terminología y poderle llevar al grano todo esto, ya lo muy claro y transparente y entender que esto no, una finca no es un abandono, una finca es la casa limpia que tenemos que tener, organizada, así tiene que ser la vida definitivamente. Y la monilia, al lado precisamente de la escoba de bruja también, pues, terminan siendo, creo, y si me corrige el ingeniero, si no son volátiles, ¿no? Eso vuela, eso es una espora. Entonces se transmite muy fácilmente. Hay que saberles entender cómo es esto y cómo controlarlo. Porque en la historia, no solamente la mancha negra fue la que acabó con todos los cultivos de toda esta zona, sino también la escoba de bruja en algún momento. Entonces hay que saber dar el mensaje, cómo se tiene que tratar esta enfermedad, cómo se tiene que manejar y crear así como fue en el café el re, que me acuerdo también, yo estaba muy niña y el café, y mamá, ¿qué es el re? Me dijo, no, es que tiene una enfermedad, una plaga que ataca, entonces toca recoger todos los frutos maduros del café antes de que la plaga ataque. Es lo mismo, hay que crear algo así para poder manejar todas sobre todo estas dos enfermedades y en el caso la escoba de bruja, que uno habla de escoba de bruja y nadie se asuste. Yo me pongo enseguida con los pelos de punta apenas veo la escoba de bruja. Entonces son cosas que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Me desvié de la pregunta, pero algo importante que quería decir. No, 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 está bien, está bien. Hay un saludo acá desde el Estado Guárico, la chocolatería Macairre Chocolatier, y preguntan qué se puede hacer con el mucílago mientras el desecho del mucílago mientras se fermenta el cacao. El mucílago, las primeras 10 horas, nosotros tenemos simplemente unos pipotes de plástico, los mismos donde decimos que el balde, desinfectados muy bien, le hicimos unos huecos en el fondo, ponemos ese dentro de otro para que bote todo este mucílago y las 10 primeras horas que recogemos este mucílago. Inmediatamente lo empacamos y lo congelamos para parar todo el proceso de fermentación de este mucílago. O sea, yo no lo exprimo, ni lo meto en una máquina especial, ni que le doy vueltas al trapo, ni nada de eso, sino porque si no le quito también al proceso natural de fermentación que necesita este cacao y que necesita parte de ese mucílago.
Entonces, continúa su proceso de fermentación y eso que congelé, pues bueno, les podré compartir la receta más adelante, pero es simplemente, eso tiene muchísimo pectina, pero si yo la dejo reducir con todos los beneficios que tiene este mucílago, que ya estamos mirando cómo hacemos todos esos análisis precisamente nutricionales que puede tener esta goma de superalimento, pues es crear, está de moda, digamos, el jengibre con la cúrcuma y la pimienta. Oye, eso queda delicioso. Y es gelatina. Entonces yo no la pongo a cocinar, cumplo con todos los procesos, digamos, de pasteurización mínimos que se necesitan en una cocina. Y eso lo hago en las fincas, precisamente. Yo le motivo a la gente, oiga, siempre es cúrcuma, siempre es jengibre, que eso cuesta, que lo pagan muy bien, pero sobre todo que es muy bueno para la salud. Ahí Betancourt me encanta cuando él habla de que hay que sembrar pimienta y vainilla, porque eso es lo típico de nuestra región y que se perdió, entonces hay que sembrarlo también. Y todo eso, creas una goma con una gelatina, fácilmente cumples con una pasteurización que me confirma el ingeniero si tengo que yo lo llevo a 90 grados. Pongo de esto, hay que poner azúcar, ¿sí? Hay que poner azúcar, pero también lo puedes hacer con alulosa, porque la alulosa pues me da muchos más beneficios en temas de salud. Y creo una goma de superalimento que tiene pimienta, tiene jengibre, tiene cúrcuma, o puedo hacer una de, ¿cómo es que se llama esta infusión? Puede ser de jazmín, puede ser de menta, puede ser de la flor de Jamaica, pues muchas cosas y tú creas una serie de colores con este jugo y unas gomas deliciosísimas. O sea, es muy sencillo hacerlo, realmente es más creatividad que cualquier otra cosa. Tenemos unas preguntas adicionales, ya son las 8, vamos a tomar unos 10 minuticos más. Con respecto a la diversidad genética de nuestro cacao de aroma en Venezuela, ¿qué opinas sobre el establecimiento del clon CCN? Hilda Sánchez, No, CCN 51. CCN51. Ay, Dios mío, cuando empecé mi cultivo en la Hacienda La Paz, yo feliz porque no, me compré todas las variedades que quería en un vivero certificado. Y vaya sorpresa cuando a los 3 años empieza a botar eso y era puro CCN51. Y casi me da un patatús a mí volver a empezar, ¿no? Yo no quiero ponerlo bueno, definitivamente no hay que dejarlo entrar, ¿sí? Porque es perder la genética propia que se tiene. Aquí está invadido Norte de Santander de este, pero también pues hay que buscarle una forma a ellos y tienen una venta de ese cacao y pues no podemos acabárselo, ¿no? Pero ya ese clor de por sí ya se ha ido cruzando con todo esto que se decidió apostarle a otras variedades y que la federación también y junto con Agrosavia han desarrollado y han hecho investigación por muchos años de todas estas variedades que han creado o que han organizado ellos y que son ganadores, que han ganado premios y reconocimientos internacionales y que depende de donde está sembrado, porque cada terruño va a arrojar algo diferente, pues poderlas irlas sembrando estas variedades, yo les digo, pónganle el orden en la casa. Si van a tener el FEAR 5, Arauquita 5, oiga, pongan 4 hiladas. Si definitivamente quieren tener ese CCN51, bueno, pónganlo, pero allá bien lejos. Les digo yo, igualmente el CCN51 son 2 días, 24, 48 horas que dura escurriéndose porque es muchísimo el mucílago que bota. De ese mucílago bien se sacan violes y también se sacan fungicidas, pero eso ya duran 48, 45 días más o menos para ya convertirse en un biólogo, en un fungicida, que también sirve para todo lo que son las malezas y sobre todo lo que es en el cacao cuando ya botó la cosecha y que llegó el momento de la poda. Antes de podar se puede quitar todo lo que son los líquenes con esto, con este mucílago diluido, ¿no? Que ya habrá pasado 45 días. O sea, son muchas cosas las que hay detrás de eso. Pero el CCN51 yo lo puedo fermentar y ponerle sabores y aromas también, pero ya son introducidos, ¿no? Simplemente puedo poner unas conchas de piña dentro de su proceso de fermentación y le doy un cambio. Pero realmente yo siento y pienso que la genética, el origen y eso tan especial
que tienen ustedes y que yo estoy tratando de rescatar aquí en este sector es lo que hay que proteger. Ingeniero, Juan Guillén pregunta, ¿qué hacer con la mazorca, con el desecho de la cáscara de cacao una vez que se cosecha, que empieza la fermentación, estos desechos? Pues nosotros, eso ya está inventado, ¿no? Un pirolizador ya está inventado. Con la Universidad de, la otra vez me hablaron que habían llevado uno para el Meta, aquí en Colombia, grandísimo, que lo habían comprado en el exterior, en Europa, no sé qué país, que lo habían llevado, pero ahí estaba, yo siempre digo como un elefante blanco sin hacer nada, hicieron la inversión, pero ponerlo a funcionar, eso cuesta muchísimo. Entonces, uno de los primeros pasos que le dije yo a la doctora Lida, comprarlo en el exterior es muy fácil, pero desarrollarlo nosotros, un pequeño pirolizador que sea viable para un sector, porque pues esto hay que ubicarlo yo lo dije, ubiquémoslas en las escuelas rurales porque sirve para que los niños se motiven y vean, uy, mira, aquí está saliendo un abono y eso es influenciar de alguna manera a los chicos a que sigan investigando y sigan creando cosas. De este pirolizador, primero que es con energía solar que produce, que tiene otros residuos que van a generar más energía, van a generar un biodiesel y aparte de todo van a generar el biochar. Y todo eso va en torno a un proceso de investigación. Pero la idea es que este pirolizador lo pueda tener una comunidad o una asociación en un sector estratégico para que el cacaocultor va con 20 kilos de mazorca de cacao, de la cáscara de cacao, lo mete dentro del horno del pirolizador, espera 45 minutos y retira su biochar, su carbón, su biocarbón. Y va con su bolsita que si echó 20 kilos le quedaron, creo que 8 kilos, creo que le quedan más o menos 8 o 9 kilos. Entonces recoge todo eso y ya tiene el abono suficiente para una hectárea, que creo que 2 hectáreas totalmente por el año de su cáscara de cacao. Y si lo sigue produciendo, lo tiene para el arroz, que tiene muchísimos metales pesados, lo tiene para todos los cultivos, lo tiene para venderlo. O sea, la idea es que genere un ingreso adicional con esto. O sea, realmente de todos estos residuos hay muchas posibilidades y hay que organizar las cosas. Y yo creo que si todo este proyecto sale muy pronto, este pirolizador también va a estar dispuesto para poder ofrecer todo, para poderlo ofrecer. José Roa pregunta si hay alguna experiencia o tiene alguna información en cuanto a los beneficios médicos del cacao. Bueno, la doctora Lidia tiene una investigación de eso y creo que la hizo precisamente cuando estuvo muy de moda, o está también todavía muy de moda, el cacao crudo. ¿Se acuerda, ingeniero, que tuvimos la oportunidad de hacer la ponencia en el 2019 en el Salón de París y ella mostrar los resultados, ¿no? De esto, eh, pero de por sí hay mucha investigación de todo lo que es el cacao, de la cantidad de magnesio que tiene, los beneficios que tiene para el corazón, para todo el sistema linfático, o sea, tiene hasta para mantenerlo a uno feliz y sonriente, eso sí, yo creo que esa es de las mejores de los mejores remedios que nos da a nosotros el cacao, es la sonrisa y la alegría y el amor. Sin duda. El profesor César Izaguirre, para comprender lo que deseamos realizar hoy, debemos revisar el ayer de tal manera que podamos obtener una visión del futuro con expectativas de triunfo. Muchísimas gracias por su disertación, muy nutritiva para los que nos encerramos en un laboratorio desarrollando ciencia y tecnología de alimentos. Buena exposición y gran acierto para los promotores de conocimiento a través de estos medios. Gracias, profesor. Sí, ¿Alguna eso otra pregunta? ¿Algún otro sabes que ese es un comentario? comentario importante lo que acaba de hacer, lo que acabas de leer, porque, y eso en montando este proyecto con la doctora Lidia, yo le dije, doctora, yo sé que ustedes están en su laboratorio creando y todo esto, pero yo estoy en campo. ¿Sí? Y esto hay que hacerlo viable, no podemos crear unos equipos que sean inviables, ¿sí? Sino equipos que sean viables y que sean económicos
para la familia mantenerlos, para las asociaciones mantenerlos y sobre todo rentables, ¿sí? Pero detrás de todo esto va también que estos niños que están en las escuelas rurales vean todo lo que hay detrás de una investigación, de un proceso de tecnología, de... Hay tanto para hacer, o sea, el cultivo de cacao es complejo, pero porque seguimos haciéndolo nosotros los cacaocultores somos tercos, entonces lo seguimos haciendo como 500 años atrás. Entonces, oye, hay que meter la tecnología, este mundo nos está comiendo con la tecnología. Entonces, empecemos nosotros a aplicarla, ¿cómo? A investigar, a estudiar, a ser creativos, a probar. Muchas veces nos vamos a equivocar, pero esa es la vida, ¿no? Y esos son los procesos de aprendizaje. José Gregorio Castillo dice, estamos hablando de cacao fino de aroma, pero una pregunta, ¿alguna información sobre el cacao trinitario de Paria en el estado Sucre, Venezuela? Saludos a todos y gracias por tan gran ponencia. Me encantaría ir a conocerlo, el cacao de Paria. No, no sé cómo será, pero me encantaría ir. Yo creo que yo fui como a 5 lugares en diferentes 5 orígenes de Venezuela y todos increíbles y toda la cultura y toda la historia y todo lo que hay detrás de ustedes es maravilloso. Ellos fueron parte de mi inspiración. Hoy en día estamos acompañando a una finca muy grande que está aquí a 2 horas de San Cristóbal. Muy pronto iré con el ingeniero Alexis y la doctora Zafel. Este, es una finca de 200 hectáreas, pero eso es un bosque, porque me dijo, tengo más micos y ardillas por todos lados, o me quieren acabar todo ese cacao, pero eso es un bosque, dice el señor, ¿no? Y tiene como 20 hectáreas de cacao allí y que me lo manda y me hace caso a todo lo que yo le digo. Es muy bonito el señor porque me hace caso, es un colombiano que tiene su finca allá, como muchos, ¿no? Muchos colombianos, así como muchos venezolanos aquí hoy en día tienen finca en ese sector. Por eso digo que somos hermanos. Así es. Excelente ponencia. Me gusta esa manera de compartir su saber y aportar a quien lo quiere recibir. Gracias, señora Erika, de parte de Muchas Francis gracias. Marquina. Gracias. Y yo tengo una pregunta adicional para ir cerrando. Pocos productores y pocos chocolateros han podido conectar las dos áreas de trabajo. En este caso, cacaocultor o la cacaocultura con la chocolatería. Y usted es una de esas personas que ha logrado eso. Obviamente es muy difícil porque, bueno, a veces no tiene el Sí, sí, yo alcance tuve, o sí, los planes no fueron inicialmente eso. Y bueno, algunos son definitivamente chocolateros y otros son cacaocultores. Pero en su caso, y en este tiempo moderno, y más aún en una zona fronteriza, donde conocemos todas las dificultades para poder trabajar, eh, ¿qué mensaje le dejaría a aquellos chocolateros o a aquellos cacaocultores venezolanos que tienen esa misma propuesta? bueno, eh, realmente aquí hay algo importante que yo le digo a todo mi equipo y le digo a las familias cacaocultoras, porque las familias cacaocultoras están acostumbrados a oler pecueca, a oler queso, a oler pescado, ¿sí? Que eso es pudrición, es sobrefermentación, es a oler ácido también. Y eso, es que a eso huele el cacao. No, el cacao no huele a eso. Entonces, esos son malos procesos de beneficio, ¿no? Entonces, cuando ya se les enseña todo esto y nosotros llevamos todo, llevamos hasta una maquinita de molino de café para que molerle sus granos después de un proceso de fermentación y de secado y que ellos vean la diferencia de lo que era antes y lo que es el hoy después de hacer las cosas bien hechas quedan sorprendidos. Entonces, el cacao hay que crear buqué, hay que desarrollar nariz, hay que desarrollar el paladar, pero sobre todo el buqué de saber que son cosas buenas, ¿sí? Y lo mismo le digo a mi equipo de trabajo acá, aquí desde el contador, el administrador, todos los pasantes de economía, pasantes de administradores de empresa, comunicadores sociales. Si ustedes no entienden este mundo, no saben cómo
van a desarrollarlo como economista, como comunicadores sociales, como abogados, que ha tenido hasta abogados aquí. O sea, cómo ayudar en este mundo, ¿no? Del cacao, porque tiene todas las posibilidades, tiene todas las posibilidades en todas las carreras, pero tenemos que desarrollar buque calidad. Y eso es algo que yo digo que como en Italia los caracteriza. Yo cuando voy a Italia y entro a un restaurante, yo me quedo impresionada de la calidad de la comida, ¿no? Me quedo impresionada también con la calidad de los chocolates de aquellos que hacen cacao desde el bean to bar, ¿no? Algunos tree to bar que tienen fincas ahí en Venezuela. Pero los que no, los que hacen un chocolate comercial, que lo terminan quemando a 150 grados, a pesar de que traen cacao de Venezuela, de África, de muy buena calidad, pero lo terminan quemando y hacen un gran volumen de chocolate que sacan casi 500 kilos por día. Y eso, el volumen, lo de ellos, pues no entienden esa parte, ¿no? Porque pues termina quemándolo, lo refieren a unas super máquinas de 3 rodillos increíble y al final le ponen la mejor vainilla del mundo. Entonces, pues queda un chocolate delicioso, sí, con leche, rico, o un chocolate solamente con cacao, pero pues pierde todas sus características especiales que tenía en un principio. Pero entender todo esto es lo que yo creo que es atreverse, ¿no? Yo me atreví, ¿no? A mí me llevó mi maestro de obra, me llevó a esa finca y ya estaba yo en esa curiosidad por mis hijos y me quedé enamorada, encontrarme con todo esto y me fui para Venezuela a entender cómo era esto. Y hace poco estuve 2 meses en Roma, en Cacao de Excelencia, analizando las 250 muestras mejores que mandaban de todos los lugares del mundo. Tuve la oportunidad de analizar, yo creo que unas 30, no sé cuántas, ninguna mala. Todas eran espectaculares, o sea, la competencia está dura. Me di cuenta que llegó Colombia porque supe diferenciar que era un San Vicente, porque allá no se sabía dónde venía. Yo les decía, pero esto es Colombia, esto es un San Vicente, este es un FEAR 5, este es un Tumaco. Sí, o sea, yo ya conozco esos sabores y puedo decirlo con exactitud. Es más, cuando empecé a conocer este mundo y cuando salí a Europa y empecé a probar y yo decía, este cacao es del sur del lago, es de Venezuela. Eso me llenaba a mí de emoción. O sea, yo creo que es atreverse, ¿no? A ir y a buscar y entender todos estos procesos. Saludos de Rita Vega y de Gilberto Vargas, que la esperan en el Congreso en octubre. Hay dos Ok, comentarios adicionales y con esto cerramos. El profesor César Izaguirre, el cacao de Paria es de excelente calidad, tanto que una empresa chocolatera italiana, Perugina, la perugina. parece ser que así se escribe, se instaló en Cumaná. Sería interesante verificar esta historia. Ujú, Saludos desde Guayana, Estado Bolívar, con nuestro cacao guarataro, rescatado de un cultivo que se había perdido de manera comercial por casi más de 100 años. El comentario del señor Albe Gorrin, excelente presentación al ingeniero y saludos, excelente ponencia de señor Belkin Benti. Bueno, eh, si no hay más comentarios, ¿alguna otra pregunta? Le damos las gracias a la ingeniero Erika Sánchez. Gracias, ingeniero, por compartir su experiencia, su amor, su pasión por el cacao del norte de Santander, por toda esta experiencia y este apego también y este afecto con Venezuela y particularmente con esta zona fronteriza del sur del lago que es tan amplia. Gracias a todos los asistentes. Los esperamos para el próximo webinar eh, dentro de 3 semanas aproximadamente, a la misma hora. Y bueno, cualquier comentario adicional lo pueden hacer por nuestro correo, por los teléfonos, en la página del Instagram. También allí pueden hacer algunos comentarios. Cualquier cosa, con muchísimo gusto. Gracias, dinero. muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por tener la paciencia y me emociono demasiado y me alargo con los temas, pero
que sea la oportunidad para podernos unir y poder compartir experiencias, poder, ojalá, como le dije al ingeniero, lancemos el concurso de grano de origen aquí fronterizo, aprovechando este congreso internacional que se va a hacer. Yo creo que sería una oportunidad para poder que todas las familias cacaocultores entiendan todo este proceso, para que los chocolateros conozcan los diferentes orígenes y las diferentes análisis o ruedas de sabores que hay en este mundo, ¿no? En esta frontera nomás. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.